La puerta de la riqueza de Jumbao ya se ha abierto, solo espero que pronto me rindas homenaje. No quiero este tipo de riqueza, hablar no sirve de nada, te lo pregunto de nuevo. ¿Estás dispuesto a unirte a mí para conquistar el mundo? Me llamo Don Tianbao. La gente me llama cruel y despiadado, dicen que traicioné a mis hermanos, se dice que mis largos brazos causan estragos, me acusan de asesinar brutalmente a mis compañeros. Soy un demonio imperdonable, pero ¿quién me ha dado una mejor opción en este mundo irracional? Solo con un puño fuerte uno evita que los demás lo acosen. De niño, debido a la pobreza de mi familia, me vi obligado a afeitarme la cabeza y convertirme en monje. El primer día que el maestro me llevó al templo señaló a un monje joven y me dijo que lo llamara hermano mayor. Sin, él es más joven que yo, ¿por qué llegar 2 días antes decide la jerarquía? Soy más alto que tú además, también soy mayor que tú, ¿por qué debería llamarte hermano mayor? Yo tampoco lo entiendo, el maestro dijo que esa es la regla, así que obligué a Jumbao a cambiar y llamarme hermano mayor. Él aceptó con amabilidad. En ese momento comprendí que en este mundo, pelear o no pelear da resultados totalmente distintos. Después, Jumbao y yo nos convertimos en buenos hermanos. Entrenamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos, pero a diferencia de Jumbao, él practicaba solo para fortalecer su cuerpo y disfrutar del éxtasis del entrenamiento. En cambio, yo acumulaba una furia /diagonal determinación en cada movimiento. Mi objetivo era muy claro, quería destacar y abrirme camino. Durante ese tiempo no solo aprendí a escondidas las enseñanzas del monje senior, Suo, llamadas Ban Wuzhen. Además, entrené artes marciales con más empeño que los demás, todo eso para, en el próximo torneo del Templo Dharma, obtener el honor de ser el primer monje guerrero de Shaolin. Pero fue precisamente esta competición la que rompió por completo mi Kung Fu Shaolin. La primera pelea fue Tianbao contra Xingbao. Al golpear la sandía, término usado aquí, ¿cayó o no? Por favor, levántate. Durante la competición de artes marciales, las habilidades marciales de Xingbao nunca fueron tan buenas como las mías. Tras unos cuantos movimientos no pudo defenderse, pensé que la victoria estaba asegurada. No esperaba que él me lanzara un puñado de calorías, menos mal que reaccioné rápido y no quedé ciego. En un duelo de entrenamiento debería haberse detenido en lo acordado. Pero Xingbao no respetó la ética marcial, así que ya no tuve por qué contenerme, entonces di todo mi poder. Lo dejé gravemente herido, escupiendo sangre justo cuando iba a volver a atacar. Fui detenido por el maestro senior, Suo. Tus ataques son demasiado crueles. Realmente no eres apto para practicar artes marciales. Te voy a expulsar del salón Luan. Maestro, por favor, no lo haga. Ese sí, fue Xingbao quien hizo trampa primero. Esa frase me enfureció por completo. Está claro que Xingbao hizo trampa primero, pero ¿por qué su discípulo él hizo la vista gorda? Mis golpes fueron un poco más fuertes y sin embargo quiere expulsarme del salón Luan. No lo acepté y quise disputar la decisión, pero él dijo que yo no respetaba a los mayores, me atacó con golpes verbales, demoledores uno tras otro. Jumbao embistió hacia adelante con su espada para interceder, y también fue repelido por él. En ese momento mi nivel de ira ya había alcanzado el máximo. Entonces ejecuté la técnica de palma que había aprendido a escondidas, la técnica de palma Foluzhen. ¿Por qué conoces la técnica Folwo de la palma? Entonces dije que estabas ciego. Aprendiste a escondidas y ni siquiera te das cuenta de lo hábil que te has vuelto, Tianbao. En cuanto terminé de hablar, supe que iba a ajustar cuentas por motivos personales. Incluso ordenó a los demás hermanos monásticos que desplegaran la formación de bastones Luan para enfrentarnos a mí y a Jumbao. La formación de bastones Luan de Shaolin es la principal /diagonal masiva formación de Shaolin. Combinación de muchos practicantes, su poder es enorme. Por suerte, durante estos años Jumbao y yo entrenamos con diligencia y esfuerzo, y apenas pudimos sostenernos entre las formaciones de bastones de los demás hermanos por un breve momento, pero, conforme la formación aceleraba y cambiaba, Jumbao y yo fuimos incapaces de aguantar. Justo entonces, el maestro Huiyuan saltó para salvarnos. Maestro, rápido, váyanse. Huiyuan, ¿permites que tus discípulos actúen impunemente? Los discípulos son tuyos, ya veremos cómo se lo explicas al abad. Después, Jumbao y yo fuimos expulsados de Shaolin. El maestro vino a despedirnos. Al despedirnos, él sabía que yo era competitivo y ambicioso y que normalmente era impetuoso e inquieto. Por eso me obsequió un método /diagonal enseñanza espiritual. Recuerda, trata todo con un corazón tranquilo. La práctica espiritual no tiene por qué ser solo en el templo Shaolin. Vayan, por fuera aparenté ser duro, pero él no sabía que, en tiempos caóticos, la tranquilidad equivale a una forma de compromiso /diagonal renuncia. Esto no encaja con mis principios personales. Tras abandonar el templo Shaolin, Jumbao y yo éramos como raíces flotantes /diagonal sin rumbo, no sabíamos a dónde ir. Realmente no sabíamos a dónde ir. Mientras vagábamos por la calle, de repente vimos a un grupo de matones acosando a varios ciudadanos. Una heroína no pudo soportarlo y empezó a intervenir para hacer justicia, pero su técnica marcial era mediocre y en poco tiempo los matones la pusieron en desventaja. Jumbao y yo no pudimos quedarnos de brazos cruzados y actuamos de inmediato. No le peguen a él o no lo ataquen. Si van a pelear, peleen conmigo. Si van a golpear, háganlo. Jumbao domina el Qigong duro a la perfección. En pocos movimientos él derrotó a varios matones. Por otro lado, yo salvé a esa joven. En el instante en que ella se volvió, quedé inmediatamente atraído por ella. Más tarde supe que se llamaba Xiao Donghua, pequeña Donghua. Inesperadamente, un grupo de soldados llegó persiguiendo. No imaginábamos que este grupo de matones, además, con este asunto no tuvimos más remedio que improvisar y actuar con prisas, pero los soldados se nos pegaban como una lapa, se aferraban a nosotros. Por suerte, Xiongnu tuvo una ocurrencia, usó coletas /diagonal colas de caballo y nos disfrazó un poco y así logramos pasar desapercibidos. En ese momento el gran eunuco Liu Jin salió a la calle en una demostración. Incontables subordinados le abrieron paso. Él iba sentado en una litera. Inmaculado. Esa escena de gloria y poder conmovió profundamente mi interior. Él es el cacique local. El eunuco que gobierna, Liu Jin. Si yo pudiera ser tan imponente como él, entonces vete a hacerte eunuco, ¿de acuerdo? No imaginábamos que ese chiste sería el punto de inflexión en mi vida. Por la noche Xiongnu nos llevó a los dos a un restaurante para cenar. Jumbao y yo llevábamos mucho tiempo con hambre. Debería haber sido una gran comilona, pero vi que Jumbao tardaba en probar la comida. Resultó que todo eran platos con carne. Él está acostumbrado a comer solo comida vegetariana y no se atrevía a tocar la carne. Va, no te preocupes tanto. ¿No recuerdas lo que dijo el maestro? Que hay que entrar en el mundo para practicar el budismo. Si nosotros vamos al infierno, que vayamos juntos. Así rompí por completo mi tabú de la carne y con ello sembré la semilla para romper otras barreras. Más adelante, mientras disfrutábamos de la comida, vimos a Isu, que había recorrido 1000 li buscando a su marido reunirse con su esposo. Resultó que antes eran una pareja muy enamorada. Ahora el marido, por la ambición de riqueza y posición, se casó en la casa de la hermana de Liu Jin, se convirtió en su yerno. Isu quería devolverle el dinero para poner fin a todo, pero la hermana de Liu Jin no lo aceptó y no dejó pasar la cosa. Ambas empezaron a pelear violentamente. Isu era muy hábil marcialmente, en pocos movimientos tomó la delantera, pero su marido no mostró ningún remordimiento ni nostalgia. Para complacer a la hermana de Liu Jin, la golpeó con una silla y la hirió. Jumbao, indignado, lleno de fervor moral, no pudo evitar intervenir para ayudar.
Pero al poco tiempo una gran cantidad de soldados llegaron al enterarse, no nos quedó más remedio que saltar y huir tras zafarnos de los perseguidores. Ya era tarde en la noche. Xiongnu nos llevó a una posada. Junbao y yo miramos con atención. ¿No es este el mismo restaurante del que acabábamos de escapar? Más tarde supimos que ese lugar era la base de operaciones de Xiongnu. Nos dijo que pasáramos la noche durmiendo en el suelo, a la intemperie en el local. Junbao y yo venimos de familias pobres, así que tener un sitio para dormir ya estaba bien, pero Junbao pensó que nos dejarían quedarnos allí a largo plazo. En realidad solo nos permitieron dormir allí esa noche. No dijeron que nos mantendrían toda la vida en cuanto tenga oportunidad. Quiero hacerme funcionario. Ay, en realidad da igual que seas mientras tengas la conciencia tranquila y seas feliz. Está bien, ¿para qué preocuparse tanto? Aunque fue una discusión simple, me dejó sin poder dormir. No soy tan ingenuo como Junbao. Tengo mis propios objetivos. En la última parte de la noche los ruidos de la casa nos despertaron. Nos acercamos a escuchar. Resultó que dentro había algunos hombres que robaban a los ricos para dar a los pobres. Habían robado las riquezas de Liu Jin y planeaban repartirlas entre las familias pobres. Yo quise intervenir y hacer algo. Junbao me dijo que no nos metiéramos, así que desistí. De día, Junbao y yo caminábamos por la calle mirando sus retratos o las imágenes de esas personas. Aunque no dije nada, en mi interior ya empezaba a germinar una idea. Para no vivir a costa de otros gratis, Junbao y yo decidimos actuar en la calle para ganarnos la vida actuando como sacos humanos para que otros nos golpearan, dejando que la gente nos golpeara a cambio de unas monedas. Puesto que dominábamos artes marciales Shaolin, la gente común no nos podía hacer daño. Al ver que el dinero aumentaba esa mañana, Junbao y yo estábamos muy contentos. Justo cuando iba a agacharme para recoger el dinero, alguien pisó mi mano. Inesperadamente alcé la vista y vi que en realidad era un alto funcionario junto a Liu Jin. Nos exigía pagar impuestos, impuesto sobre la renta personal, impuesto oficial de gestión, impuesto sobre la industria del entretenimiento, etc. En total 150 wen monedas. Al oírlo, Junbao accedió a regañadientes. Yo lo detuve rápidamente. Señor, alta autoridad, nuestra condición es humilde. Luchamos contra el cielo y la tierra, figurativo, pero no nos atrevemos a enfrentarnos a los funcionarios. Señor, esta vez, señor, acéptelo, considérelo una muestra de sensatez de su parte. Junbao me miró con desprecio por mi actitud servil. Parecía haber desdén en sus ojos. Pero a mí no me importa mientras pueda sobresalir. ¿Qué valor tiene la dignidad? Como era de esperar, mis maniobras nos consiguieron la oportunidad de alistarnos, pero Junbao no me siguió. No me voy, dijo. Cuando sea un gran funcionario, vendré a buscarte. Sé que en ese momento me despreciaba, pero entendí que era mi oportunidad, debía aprovecharla. Espero que lo pienses con cuidado. En los días siguientes, Junbao ayudó en la taberna de Xiao Donghua. Pero ese día irrumpió un grupo de soldados. Decían que venían a recaudar impuestos, aunque habían cobrado hace pocos días. Querían imponer un impuesto por el uniforme militar, impuesto por entrada y salida segura, impuesto por paz y prosperidad, y exigían 500 taels para la tesorería. Entonces mejor que lo tomen por la fuerza, dijeron. ¿Acaso están tramando actividades contra la corte? La corte también debe obrar con cierta razón. Junbao quiso resistir, pero la multitud lo sujetó pidiéndole que aguantara. Quien tenga un cuchillo puede hablar más alto. Tráguenlo. En ese instante Junbao cedió. Masticaba el bollo que le habían obligado a tragar. Tal vez entonces comprendería por qué me esforzaba tanto por ascender. Era para que un día ya no nos acosaran a voluntad. No esperaba que, en ese momento crítico, fuesen a aprovecharse aún más. No bastaba con el bollo sucio, sino que además obligaron a Junbao a hacer la reverencia, postrarse. En ese momento Yusue no pudo soportarlo más y fue la primera en intervenir. Junbao, lleno de ira, lanzó golpes tras golpe contra ese funcionario. Los demás soldados también entraron en acción en la taberna. La gente ya no se contuvo y se lanzó a luchar contra ellos. Ese grupo de soldados no era especialmente fuerte, no eran rival para Junbao y los demás. En poco tiempo fueron derribados, pero, inesperadamente, el funcionario fingió estar muerto, engañándolos, y saltó por la ventana para escapar. Para no revelar el secreto del Fuxiaolu, Junbao no tuvo más remedio que montar a caballo y perseguirlo. Como Junbao nunca había montado a caballo, no lograba darle alcance. Al ver que el funcionario estaba a punto de llegar al cuartel, justo ese día yo estaba patrullando afuera. Al verme, el funcionario pareció encontrar un salvavidas. Sin embargo, no dudé y lo maté, porque en ese momento Junbao era mi único hermano. Quien intentara hacerle daño, yo lo mataría. ¿Cómo es tu vida en el cuartel? ¿Te han acosado? Desde pequeño hasta ahora. Siempre he sido yo quien intimida a otros, quien se atrevería a molestarme. Eso es lo único que puedo responder. Aunque en el cuartel he soportado humillaciones, todo eso es temporal. Me gusta la vida moderna, me permite conocer el mundo, sé lo que necesito y algún día lo conseguiré sin falta. Luego aconsejé a Junbao que tuviera menos trato con la gente de Fuxiaolou, porque lo sé, algún día se pondrán en mi contra. Después, el campamento militar organizó un gran torneo de artes marciales. Supe que la oportunidad había llegado, así que, sin dudar, subí al escenario a desafiar. Señor, el eunuco. Bájate. Yo, el vil Don Tianbao, rápidamente apuñalé a la gente con el cuchillo. Mi Kung Fu Shaolin es muy sólido. Estas personas no eran rival para mí. Sin mucho esfuerzo los derroté a todos. Victoria fácil. Cuando quise reclamar la recompensa del eunuco Liu, no esperaba que ya se hubiera marchado. En ese momento convino a advertirme. Dijo que el que sobresale recibe el golpe. Idioma. Quien se destaca es atacado. Le dije que había actuado con demasiada dureza. Así sería difícil establecerse en el campamento. El eunuco emoticono cara sonriente. Eres demasiado impetuoso. No estoy dispuesto a conformarme con ser un simple soldado. Por favor, dame otra oportunidad. Prometo comportarme bien. / demostrar mi valía. En ese momento comprendí que aquí las relaciones importan mucho más que la capacidad. Para ganarme la confianza del eunuco Liu, un plan surgió en mi mente. Fingí avisar a la gente de Fuxiaolou, diciéndoles que el eunuco Liu venía con tropas para capturarlos, para que se marcharan rápidamente. Efectivamente, confiaron en mí y huyeron conmigo. Sin embargo, el dueño de Fuxiaolou fue ejecutado en la calle por el eunuco Liu. Al llegar al campo, todos quedaron llenos de indignación. Todos querían vengar la muerte del dueño. Entonces se me ocurrió otra idea. Les hice contactar a personajes del bajo mundo que se oponían al eunuco Liu y yo actuaría como cómplice interno. Los guiaría para emboscar y matar al eunuco Liu. Con un ataque coordinado por dentro y por fuera lo tomaríamos por sorpresa, sí. Todos se dispersaron para prepararse. De acuerdo, en ese instante dudé.
Pero me dije a mí mismo que esa era mi única oportunidad. Al anochecer los infiltré en el campamento, paso a paso cayendo en la trampa que había tendido contra el eunuco Liu en ese momento. Los soldados emboscados de antemano salieron y nos rodearon por completo. Las caras de todos mostraban incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Y Tianbao, mátenlos. Inmediatamente maté a 2 personas, luego desaparecí de su vista. Entonces los soldados los atacaron en masa. Junbao y Yuxue eran muy hábiles en artes marciales y pudieron defenderse por sí mismos, pero el pequeño Don Hua ya no pudo sostenerse por mucho más. No tuve más remedio que aparecer, noquearlo y llevármelo. Tianbao, ¿nos traicionaste? Bajo el ataque masivo de los soldados, la gente de Fu Xiaolou quedó casi aniquilada. Yuxue, al ver la situación, intentó capturar y matar al eunuco Liu, pero yo aparecí y la repelí con una patada. En ese momento Junbao también me vio con claridad. En su mirada había duda e ira. Entonces el comandante sacó afuera un caballo atado e intentó sacar a ambos con una cuerda para rescatarlos. Inesperadamente solo logró llevarse a Junbao y Yuxue, quienes fueron capturados por nosotros. Gracias a mi actuación, el eunuco Liu finalmente me elogió. Tras decirlo, ordenó que trajeran el atuendo oficial. Me nombró oficial de la guardia Jinjiwei, Zenfusi. Al ver el uniforme oficial en mis manos, supe que mis esfuerzos no habían sido en vano. Pero eso aún no era suficiente, solo era el comienzo. Aquella misma noche ordené que llevaran ropa nupcial para Xiao Donghua, preparándome para tomarlo como esposa. Sin embargo, él me odiaba profundamente. Justo cuando me disponía a forzarlo, tomar por la fuerza, llegó el eunuco Liu. No esperaba que se burlara de mí por no poder someter a una mujer. Sabía bien lo que quería decir entre líneas, así que decidí con rapidez. Con la técnica de la palma prajeñe dejé muerto a Xiao Donghua. La razón de mi éxito es que no necesito a esas malditas mujeres. Al eunuco no le gustan las mujeres. ¿Cómo podría permitirme que una mujer estorbara asuntos importantes? En ese momento sentí un poco de dolor en el corazón, pero por el objetivo en mi mente, tuve que ser inflexible. Al día siguiente tomé a Yuxue como rehén. Atraer a Junbao para que venga a rescatar a alguien. La puerta de la riqueza ya se ha abierto. Simplemente esperé hasta que te agotaras. No quiero ese tipo de riqueza. No lo dejaré ir. Digo esto desde el fondo de mi corazón. Junbao y yo hemos sido hermanos desde la infancia. Cuánto desearía que él me entendiera, que luche conmigo para conquistar el mundo. Pero él no me hace caso en absoluto. Solo quiere vengar a los hermanos muertos. Sé que ha tomado una decisión firme. Nosotros dos no podemos seguir el mismo camino. Si la venganza osa bloquear mi camino hacia la riqueza, lo mataré sin dudarlo. Así que no tuve más opción que alzar la espada y luchar con él. Como los dos entrenamos Kung Fu Shaolin, nos conocemos desde la infancia, por eso al principio fue difícil decidir un vencedor. Tras los intercambios, yo resulté algo superior. Corté a Junbao en el pecho. Te lo pregunto de nuevo, ¿estás dispuesto a unirte a mí para conquistar el mundo? Literal, yo, como hombre de la casa / patrón, tal vez no tenga gran utilidad. Al verlo tan terco e impermeable a la razón, ya no contuve mis golpes y usé toda mi fuerza. Empuñando mi espada, lo atacaba con ferocidad en cada tajo. Bajo mi ofensiva, él empezó a no poder defenderse. Junbao, no puedes vencerme. Por los hermanos muertos, para luchar, ¿qué importan unos cuantos hermanos menores si hay que pelear? ¿Que son unos hermanos menores ante esto? En ese instante mi corazón se cerró por completo. No logré persuadirte ni en 3 ocasiones, entonces no me culpes, Junbao. Hoy nosotros dos, solo uno podrá salir de aquí con vida. Pasaron decenas de intercambios más. Se veía que los filos de nuestras espadas tenían varias mellas. En ese momento, aproveché la estructura de la tarima de madera para atacarlo. Él, preocupado por Yuxue sobre la tarima, no se atrevía a luchar a fondo. En todo momento quedó limitado por mí. Así encontré una abertura, aproveché para asestarle una cuchillada en el pecho. Luego, de paso, rompí varias vigas de madera para dejarlo sin capacidad de maniobra. Pero contra todo, lanzó la espada rota hacia Yuxue. Además cortó una de las cuerdas. Aprovechando su distracción, ejecuté el Kinzui, golpe de 1000 libras. Técnica, Kinzui, golpe de 1000 libras. La tarima, sometida al choque de nuestras fuerzas, se vino abajo por completo. Junbao, al caer, estaba visiblemente gravemente herido. Justo cuando iba a lanzar el ataque final, Yuxue, que disputaba por la cabeza, pateó unas tablas en el suelo, perturbando mi visión. Luego se lo llevó y escaparon. Vi sus siluetas alejarse, y pensé que así estaría bien que terminara. En ese momento creí haber eliminado una gran amenaza interna. No solo gané completamente la confianza del eunuco Liu, sino que también tuve en mis manos el poder militar. Incluso a Ekun de antes no lo tenía en cuenta. Para lograr aún más resultados, fui implacable al entrenar a los soldados. Les hice sufrir las penurias que yo padecí en el templo Shaolin, haciéndoles pasar por lo mismo. Porque creía que solo la crueldad forja un ejército de hierro. Sin saberlo, fue precisamente este proceder mío lo que sembró la semilla del desastre futuro. No solo eso, lo llevé aún más lejos, imponiendo exacciones y tributos severos, todo para agradar al eunuco Liu. Se podría aprender de él toda la vida y no acabar. Yo solo intentaba que él estuviera despreocupado y efectivamente dio buen resultado. Ahora el emperador lo ha convocado a la capital y él, sorprendentemente, me dio la oportunidad de ir con él. Esto es lo más feliz que he sentido en años, consciente de que mi meta está ya cerca. Por otro lado, Junbao, al salvar a alguien la vez pasada, fue gravemente herido por mí, aunque sus heridas ya sanaron. Mi traición y la muerte de Xiao Donghua y otros le infligieron un golpe tremendo. Eso lo volvió loco, con la mente de un niño de 3 años. Y su locura seguía un patrón muy regular, una vez en la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Por eso Yuxue y el abad Lin le pusieron un apodo, lo llamaron Zhang Sanfen, Zhang el loco. Sin embargo, la dicha y la desgracia van de la mano. Tampoco estuvo loco por mucho tiempo. Sorprendentemente, durante su demencia llegó a comprender la esencia de vencer lo fuerte con lo suave al estudiar los sutras que el maestro le regaló. Además combinó la doctrina interna de Shaolin y creó el Tai Chi, una técnica protectora basada en el yin y el yang. Así que, cuando empezó a recuperarse, él y Yuxue decidieron asesinar al eunuco Liu para librar al pueblo de su mal. Justo cuando Liu y los suyos iban a pedir bendiciones y cumplir votos, los dos irrumpieron directamente para matar. Vinieron aquí a buscar la muerte, depravado ladrón. Tu maldad no tiene límites, ni aunque reces a todos los dioses del cielo te protegerán. Yuxue y el eunuco Liu, por un desacuerdo, empezaron a pelear a golpes. Mientras tanto, Junbao salió de la ciudad con su Tai Chi. Tenía pensado probar el efecto contra unos cuantos soldados rasos. No imaginó que el Tai Chi tuviera un poder asombroso. Los soldados no podían ni acercarse a su cuerpo. La hermana del eunuco, al ver que los soldados no eran rival para Junbao, intervino y empezó a pelear con Junbao, pero su destreza marcial era mediocre.
Ni siquiera podía vencer a Yuxue como se atrevía a pelear con Junbao. En efecto, en pocos golpes Junbao le rompió la pierna. Cayó al suelo y no pudo moverse. Por otro lado, Liu y Yuxue estaban en plena y encarnizada lucha. No esperaban que Liu, siendo un eunuco, tuviera un nivel de fuerza bastante alto. Empuñaba un arma tipo Bajra, poderosa herramienta. En sus manos la manejaba con gran soltura. Yuxue no consiguió sacar mucha ventaja al principio. Pero tras unas decenas de golpes, su arma no pudo con las dos espadas de Yuxue. Yuxue le arrebató el arma. Le dio una patada y lo dejó derrotado en el suelo. No me mates, tengo buena conducta ante el cielo solo. Quiero pedirte un favor. Resultó que el propósito de los dos hoy no era matar a Liu, sino usarlo para enfrentarse a mí. Ataron a Liu y lo llevaron al cuartel. Al verlo, los soldados lo rodearon de inmediato, pero por la vida de Liu no se atrevieron a actuar imprudentemente. Junbao, te has vuelto astuto. Sabes usar a Liu para chantajear. Desde pequeño fui muy listo. Pero no necesito recurrir a ese tipo de picardía que quieren hacer inesperadamente. Yuxue amenazó a Liu para que me obligara a arrodillarme por mi futuro. Solo pude dejar la dignidad y arrodillarme ante ellos. Entonces jugué la carta emocional para que Junbao liberara a Liu. Concédeme esta vez. Hazme este favor una vez. Suelta a Liu. Rápido, la fama y la fortuna son solo cosas pasajeras. Esta vez actúo en nombre del cielo, por la justicia. Mi destino lo decido yo, no el cielo. Tras unos cuantos movimientos noté claramente que su habilidad marcial había aumentado bastante y además, sus técnicas parecían distintas. Mi estrategia era puramente utilitaria. Atacaba cada movimiento con golpes decisivos. No esperaba que mi vigoroso Kung Fu Shaolin, al impactar en él, fuera como golpear algodón. No quería creerlo. Cogí a un soldado cercano y lo lancé hacia él. Para mi sorpresa, todas fueron perfectamente neutralizadas por sus técnicas. Incluso yo fui derribado por él varias veces. En ese momento ya no pude contenerme y le pregunté, ¿qué tipo de arte marcial es este? Sin raíz, sin límite. Todas las técnicas arden por sí mismas. Tai Chi sé bien que ahora ya no soy rival para él. En un enfrentamiento directo no tengo ninguna ventaja. Entonces lo atraje a la red divina, terreno de combate. Porque entreno a los soldados allí todos los días. Es un terreno que conozco al dedillo. Y Junbao no sabe nada de luchar en la red divina. Solo necesitaba encontrar la oportunidad para derrotarlo. Efectivamente, al principio no podía mantenerse firme. Con cada movimiento quedaba en desventaja. Pero lo subestimé. No tardó en descubrir el truco. Usando el Tai Chi y el principio de atraer y neutralizar lo fuerte con lo suave, se afianzó rápidamente. Incluso aplicó la técnica de usar poco para mover mucho y me dejó gravemente herido. Aléjate. /, suéltame. En ese momento empecé a entrar en pánico. Mandé a los soldados cercanos que lo atacaran de inmediato, pero, por culpa de Liu, los soldados no se atrevieron a avanzar. Sin remedio tuve que avanzar yo mismo. Usé la espada de Yuxue para matar a Liu. Pensé que al matar a Liu los soldados actuarían sin reservas y obedecerían mis órdenes. Lamentablemente, me equivoqué. Ver mi crueldad pareció despertar recuerdos de mi entrenamiento brutal. Sorprendentemente, todos optaron por quedarse de brazos cruzados. Estás abandonado por todos. Te ayudaré, nadie te ayudará. En ese instante comprendí que estaba completamente solo. Pero mi meta aún no se había alcanzado. Si no la logro, no puedo morir aquí. Debo dar mi último esfuerzo para enredarme con Junbao, pero mi mente ya se había quebrado. Cometía errores por doquier y en pocos movimientos fui derribado por su Tai Chi. No esperaba que los soldados me guardaran tanto rencor. No entiendo qué hice mal. No fue para mejorarles que los entrené tan duro. En que me equivoqué, no tuve opción. Para salvar mi vida solo pude suplicar a Junbao, jugando la carta de la vieja amistad. Efectivamente su mirada se ablandó. Aprovechando su descuido lo envolví con una alfombra y le asesté una estocada con una larga lanza de raíz, pensando que con eso moriría, pero para mi sorpresa detuvo la lanza con ambas manos. Mi acción enfureció por completo a Junbao. Ya no se contuvo y me dio varias patadas. Me lanzó por los aires y al suelo. No acepté la derrota y con rabia intenté un golpe desesperado, pero su Tai Chi lo neutralizó y la fuerza giratoria me arrojó lejos. Así terminó mi vida, la de Don Tianbao. Sus acciones parecían satisfacer al pueblo y los soldados incluso les abrieron paso. ¿Es esto lo que llaman ganarse el favor del pueblo para dominar el mundo? ¿En qué fallé? En este mundo donde se devoran unos a otros, ¿no está mal esforzarse por ascender? Tal vez fue en el instante en que la lanza me atravesó cuando entendí la dirección equivocada de mi esfuerzo. No estaba equivocado en el objetivo, lo que falló fue el método. Podría haber alcanzado mi meta por medios legítimos, pero no debí traicionar a mis hermanos ni despreciar la vida humana. Junbao y yo éramos dos caras de la naturaleza humana, igual que el yin y el yang del Tai Chi. Él eligió el ideal, yo elegí la realidad. En realidad no hay un bien y mal absolutos, solo distintas vías para lograrlo. Más tarde, Junbao se convirtió en maestro del Tai Chi, fundó la escuela Wudang y pasó a ser un ejemplo inspirador para generaciones. Yo, en cambio, me convertí en advertencia para la posteridad. No importa, al menos luché con sinceridad.